les saludo en esta noche en que hemos sacado este espacio para conversar, para escuchar, recibir pistas sobre cómo la sociedad que vive distintas crisis no se deja manipular, sucumbir por las crisis. Y también descubrir cómo la Iglesia ha afrontado distintas crisis en la historia y gracias al el que navega la barca, al que lleva la barca, que es nuestro Señor, hace posible que la barca, que es la Iglesia, no naufrague ni los que estamos en ella. Las relaciones humanas nunca son lineales, sino que son oscilantes, tienen distintos momentos en que descienden, ascienden, se oscurecen, se enredan, pero justamente es por la gracia también de los acuerdos, de los diálogos, del uso de la palabra, de la escucha atenta, que las relaciones humanas pueden recibir una dinámica nueva, unas luces nuevas. Por eso, este espacio que ustedes han sacado, que hemos sacado para nuestra formación, puede contribuir a que nosotros seamos parte de las personas que sabemos afrontar nuestras relaciones humanas también en tiempo de crisis. Agradezco a los que han organizado este espacio, al observatorio que hace parte de la universidad y de esta Escuela de Ciencias Humanas, y a quienes van a dirigir unas palabras para nuestra común edificación y formación. Bienvenidos y adelante. Muchísimas gracias, Padre Rubén, por esas palabras de bienvenida, de apertura a este espacio, como muy bien le menciona, de formación en todas las dimensiones. Y bueno, Padre, entonces, entrando en materia, quiero comentarles que se ha querido generar en esta ocasión un espacio de reflexión y discernimiento sobre esa crisis de las relaciones humanas como consecuencia de las medidas de la mitigación del COVID-19 y la importancia del manejo de esas emociones para evitar la manipulación en los diferentes niveles relacionales. En esta ocasión vamos a tener una metodología, como ya vimos la vez pasada, quienes nos acompañaron, hicimos unos grupos y vamos a hacer hoy también por solicitud también nos han hecho, ustedes como participantes vamos a hacer un diálogo abierto, vamos a estar todos en el mismo espacio, en la misma sala, para evitar que nos dispersemos. Entonces les vamos a pedir mucho estar muy respetuosos, pedir la palabra y aquí vamos todos a participar. Entonces vamos en primer momento a dar una línea general, una iluminación. ¿Qué es eso de la iluminación? Ustedes saben que este espacio es un espacio de discernimiento, de ser una lectura creyente de la realidad. Cuando hablamos de esa lectura creyente, también lo podemos hablar de otros desde otra mirada, hacer un análisis de la realidad con ese plus particular que es las gafitas puestas desde la Iglesia Católica, que hacemos parte como Arquidiócesis de Bogotá, como nuestra misión. Entonces, para ello, nos acompaña Gabriel Riveros, él es profesional en ciencias bíblicas y actualmente es la persona a cargo de los procesos de anuncio y formación en la fe de la Vicaría Episcopal Territorial de la Inmaculada Concepción. Le cedo la palabra, Gabriel, bienvenido, muchísimas gracias. Catherine, buenas noches a todos. Me alegra mucho estar en este espacio compartiendo estos momentos de iluminación. Lo vamos a hacer a través de un texto bíblico donde el Señor habla a la comunidad de Roma, específicamente en el libro, en la carta a los romanos, en el capítulo 12 del verso 9 al 21. Cómo la experiencia comunitaria de Roma, esa pequeña comunidad de Roma, nos da muchos matices que ilumina específicamente esta noche estos diálogos en la ciudad. Entonces les invito a que atentamente escuchemos la palabra de Dios. Que el amor sea sincero, aborrezcan el mal y procuren todo bien o todo lo bueno. Que entre ustedes el amor sea fraterno, sea verdadero cariño. Y adelántese al otro en el respeto mutuo. Sean diligentes, no flojos.
Sean fervorosos en el espíritu y sirvan al Señor. Tengan esperanza y sean alegres. Sean pacientes en las pruebas y oren sin cesar. Compartan con los hermanos necesitados y sepan acoger a los que estén de paso. Bendigan a quienes los persigan, bendigan y no maldigan. Alégrese con los que están alegres, lloren con los que lloran. Vivan en armonía unos con otros, no busquen grandeza y vayan al humilde. No se tengan por sabios, no devuelva a nadie mal por mal, y que todos puedan apreciar sus buenas disposiciones. Hagan todo lo posible para vivir en paz con todos. Hermanos, no se tomen la justicia por su cuenta. Dejen que sea Dios quien castigue. Como dice la Escritura, mía es la venganza. Yo daré lo que se merece, dice el Señor. Y añade, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Haciendo así, amontonarás ascuas sobre su cabeza. No te dejes vencer por el mal, más bien derrota al mal con el. Pablo es de la experiencia comunitaria que ha tenido desde ese acercamiento a esas personas allí en Roma. Recordemos que Pablo pues es uno de los apóstoles que han llevado a Jesús a muchas partes cuando surge la iglesia en esos tiempos primarios de nuestra amada iglesia. Va a recopilar estas motivaciones o estas sentencias, se podría decir también, para la comunidad de Roma, pero también hoy nos habla a nosotros. Es un texto hermoso, todo el capítulo 12, que les animo a leerlo en otro momento, pero quise escoger estos versículos, pues, por el espacio que nos atrae. Iniciando que el amor sea sincero de todos por todos. Si vemos en los versículos iniciales y en el último versículo dicen, hagan lo bueno. Y es muy interesante cómo Pablo nos habla de que el mal se vence haciendo el bien. Y nos da las pautas cómo podemos hacer ese bien de manera comunitaria. Que haya un amor fraterno, que verdaderamente se sienta cariño por la otra persona, con un respeto mutuo, diligente en lo que podamos servir al otro, fervorosos en el espíritu, o sea, siempre ceñido a la oración, al encuentro con la persona de Jesús, a servir al Señor, pero también servir al Señor a través de mi hermano en la necesidad que él tiene. Nos da esa pauta de tener esperanza, de ser alegres, y más en esta situación, pues, post pandemia, que quizás las situaciones nos han generado todo lo contrario. Esa esperanza se ha perdido, esa alegría se ha marginado por la tristeza, por el dolor o por la muerte. Pero acá Pablo nos dice, tengan esperanza, seamos alegres, pacientes, sigamos orando sin desfallecer. Socorremos al necesitado, al que viene de paso, al que viene caminando, al que se acerca a solicitar una ayuda para suplir alguna necesidad. También habla de la persecución, pero allí nos dice no maldigan, al contrario, bendiga a esa persona que quizás obra mal hacia la vida de cada uno de nosotros. Esos versículos siguientes son hermosos. Alégresen con el que esté alegre, pero lloren con el que llora. Yo como miembro de una iglesia, como bautizado, como persona de fe, puedo desde lo puntual de mi experiencia de fe llevar a cabo esto. Chévere por tus metas, por la alegría que vives hoy, pero también quizás en el momento de dolor, allí yo también te puedo acompañar. Nos invita a vivir en armonía,
no buscando los puestos, no buscando los primeros puestos, sino todos en lo humilde, en lo comunitario. No se tenga nadie por sabio, para quizás esa persona que se tiene por sabio no empiece a escalar o estar por encima de los otros, sino que haya una centralidad en la persona de Jesús. Siendo Jesús el centro, pues todos seremos iguales. Devolver el bien en contra del mal, generar buenas disposiciones, y ya lo vamos a ver como el Papa Francisco nos invita en ello, y hacer todo lo posible para vivir en paz con todos. Que la paz es un fruto que genera el Espíritu, un fruto que nos da la presencia del Espíritu Santo en todos nosotros. Hay un tema muy interesante que es la justicia, pero Pablo va a decir, no la tome usted por cuenta propia, sino deje que se cumpla la escritura que dice, mía es la venganza, lo dice el Señor. Generando ¿qué? Que la confianza puesta en el Señor, que el desprenderme quizás de esos sentimientos, de esas realidades que me generan una injusticia, yo se los dejo a Dios para que Él sea quien obre. Y esa sentencia es muy fuerte, muy iluminadora desde el Antiguo Testamento, donde el Señor le habla al pueblo diciendo eso, mía es la justicia. Y añade, si tu amigo tiene hambre, dale de comer, si tiene sed, dale de beber. No, Dolores, la cansa. Agradecemos que cerremos los micrófonos, por favor, muchas gracias. Como sentencias de misericordia, como realidad de caridad, como esa cercanía, yo ya que he amado, conocido a Dios, al Señor, pues con mis acciones lo debo presentar. Y aquí lo puntualiza esa persona que considero enemigo. A esa persona que quizás no comparte mis mismos ideales o que me ha hecho el mal. La caridad cristiana demuestra todo lo contrario. Si tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Haciendo así, pues acá en nuestra traducción dice, amontonarás ascuas sobre su cabeza. Quizás hay otra traducción un poco más comprensible y es que la persona se sonrojará, como que sentirá esa vergüencita de que, oiga, quizás mi enemigo me está dando de comer y de beber. Una lógica contraria a la lógica quizás que presenta el mundo. No te dejes vencer por el mal. Y quizás vemos en nuestra actualidad que hay mucha maldad. Pablo nos dice, o el Señor a través de Pablo nos dice, vence el mal, derrota el mal con el bien. Haz todo el bien posible, porque solo así se vencerá el mal. Esta iluminación bíblica da la pauta a un documento hermoso del Papa Francisco que nos regala en el año 2020 sobre la fraternidad social, fraternitud. Y voy a detenerme en algunos numerales o en algunas ideas. Y es que el Papa Francisco, en el numeral 18, nos va a decir que hay una cultura del descarte. Nos va a decir que la humanidad perece de esa realidad, pues perece sacrificable en beneficio de algunos pocos. Entonces nos da dos ejemplos. Son descartables los no nacidos o los que no sirven. Los no nacidos, como el aborto, ¿cierto? O los que ya no nos sirven, como los ancianos. Nos da ese ejemplo en el numeral 18. El ser humano ya no tiene un valor primario, ya no se respeta, ya no se ampara, sino se descarta, se hace a un lado. Y no solo el ser humano, nos hemos hecho insensibles a cualquier forma de despilfarro, comenzando por los alimentos, el cuidado de la casa en común, la cosificación de las personas. Entonces el Papa Francisco nos habla en el numeral 18 y 19 de esa realidad del descarte. Quizás tú
o una realidad de la persona no me es factible a mi realidad, entonces yo mejor la descarto. Acá nos habla, vivimos los sucesos con las personas mayores en algunos lugares del mundo a causa del coronavirus. Muchos adultos murieron. Muchos no tenían que morir así, pero lastimosamente la pandemia se los llevó, ¿cierto? Es algo semejante que ha ocurrido en otros momentos de la historia con las olas de calor, en circunstancias de descarte crueles hacia nuestros adultos mayores, pero también el hecho de que no es solo hacia ellos, sino a otras personas como los no nacidos, o como quizás uno lo puede replantear también en su existencia, cuando yo ya he pasado por estos momentos de descarte. Quizás en un momento sí le sirvo a alguien, pero en otro momento no. Entonces el Papa nos invita a esa reflexión desde Fratelli Tutti, fraternidad social, en ese ambiente, bueno, hay una cultura que quizás se está dando muy fuerte, y más en este sentido post-pandemia, de la cultura del descarte. Pero también nos va a animar al final del documento a recuperar la amabilidad como un rasgo o como una realidad para mejorar esta situación. Hay un individualismo que consume. Entonces quizá yo quiero más bienes, más servicios, más realidades que no necesito, pero quiero y quiero consumir. El otro se me convierte en obstáculo para ello y me quita la tranquilidad placentera. Entonces el Papa nos va a hacer esa reflexión y ese llamado a que a través de la amabilidad recuperemos lo que se ha perdido. Cambiemos ese espíritu de sálvese quien pueda. No, él nos dice a través de ese fruto del espíritu que habla Gálatas 5:22, cómo recuperar esas realidades o ayudar a esas realidades dolorosas que nosotros vivimos. Gálatas 5:22 pues habla de los frutos del espíritu, que también una tarea para que indaguemos, son bastantes, pero voy a referir a algo que nos dice el Papa muy puntual. Aun cuando haya muchas alternativas, aun cuando haya mucha situación de dolor o de pesimismo, la amabilidad en el trato como un cuidado para no herir con palabras, con gestos, como la manera de, con qué manera yo manejo mi discurso, con qué manera me acerco hacia el otro, decir una palabra de aliento, una palabra que reconforta, una palabra que fortalece, que consuela, que estimula, en lugar de decir palabras que humillan, que entristecen, que irritan, que desprecian. Entonces el Papa nos da la pauta para cómo hacerlo, a través de la palabra, a través de esa cercanía hacia el otro, a través de descalzarme en el tesoro que es el otro, con su vida, con su historia y con su ser. La amabilidad es una liberación de la crueldad que a veces penetra las relaciones humanas, de ansiedad, de que no nos deja pensar en los demás. Entonces la urgencia es a eso, a que pedamos permiso, a que nos disculpemos, a que demos gracias, a que tengamos ese don o esa afabilidad de acercarme al otro desde la característica de la amabilidad. Con ello, pues habrá una convivencia sana, las incomprensiones se pueden tornar en comprensiones, se previenen los conflictos y se genera una cultura transformadora cuando yo doy el paso a escuchar, a acercarme a la realidad del otro desde una manera amable. Entonces, con esta iluminación, agradezco al Observatorio de la Universidad y a todos los que están en esta sala por este espacio brindado, y bueno, con esta iluminación continuaremos. Muchas gracias, Carmen.
Muchas gracias, Gabriel, por tus palabras y por, bueno, pues darnos estas, bueno, estas sentencias, como tú también lo indicabas. Y bueno, dándole continuidad, entonces le voy a ceder la palabra a Jenny Rodríguez, quien es la profesional de proyección social de ciencias sociales de la Unimonserrate, de la Escuela de Ciencias Humanas y Sociales. Entonces, Jenny, tienes la palabra y cuéntanos un poco quién nos acompaña esta noche, Jenny. Bueno, muy buenas noches para todos. Sí, Caterine, nos están acompañando en este momento 87 personas en este espacio tan importante para la Arquidiócesis de Bogotá y para la Fundación Universitaria Monserrate. Nos acompañan en el chat, tenemos un grupo amplio de personas, nos acompaña Patricia Posada de la Parroquia Santa María de la Alhambra, nos acompañan de Suba, nos acompañan de la Parroquia Inmaculada Concepción, de las Buenaventuranzas, nos acompaña Gabriela Romero de la Parroquia San Macías, nos acompaña Ali Saavedra de Nuestra Señora de la Sabiduría, de la Parroquia de Santa Lucía. Nos acompañan en este momento, tenemos un espacio también importante, nos acompañan varias personas de la Parroquia de Santa María de la Alhambra. Un saludo muy importante entonces para la parroquia y las personas que nos acompañan de la parroquia San Ambrosio y de la parroquia Jesucristo Puerta de la Fe. Bueno, se nos quedan muchas personas por saludar. Vamos a tener un espacio más adelante para seguir saludándolos. Por ahora vamos en este momento entonces a dar paso. Voy a dar la bienvenida a la doctora Karen Sofía Mesa Roa. Ella es psicóloga de la Universidad Javeriana y coach creativa. Cuenta con 8 años de experiencia enfocada en las oportunidades de crecimiento personal. Ella es co-creadora de Ser Mujer y Filos, desarrollo de habilidades blandas para mujeres y jóvenes respectivamente. Experta en el desarrollo, ejecución y facilitación de actividades y talleres de empoderamiento, manejo emocional y habilidades para la vida. Agradecemos su disponibilidad para acompañarnos en este espacio. Bienvenida y le cedo la palabra a la doctora Karen. Jenny, buenas noches a ti, Catherine, y a todos quienes nos están acompañando hoy. Muchas gracias por regalarse este espacio en donde seguramente encontraremos, además de mucha inspiración y motivación para retornar a nuestra propia humanidad, algunas herramientas que nos ayuden en este proceso. Espero puedan sacarle el máximo provecho, lo disfruten y finalicemos una noche de manera diferente. Quiero invitarlos a que se mantengan activos en el chat, cualquier pregunta que tengan, y yo trataré de hacer el seguimiento para que podamos ir construyendo entre todos el espacio y lo hagamos más dinámico. Entonces, pues bienvenidos y voy a compartirles pantalla. Y quiero contarles que cuando me hicieron esta invitación de diálogos en la ciudad y además hablando de las crisis que hay en las relaciones humanas y cómo a lo largo de estos últimos meses se han venido transformando de maneras que a veces no sabemos ni siquiera cómo asimilar, se me vino a la cabeza una de las frases que más me gustan a mí en la vida, y es que nacimos con la oportunidad, pero también con la responsabilidad de convertirnos en personas legendarias. Y a veces se nos olvida este tema de la responsabilidad, que además no solo atañe a lo que nosotros somos o lo que nosotros hacemos, sino también al otro, a con quién nos relacionamos y a qué creamos en ese tipo de relación. Entonces quiero empezar con esta frase para que recordemos que estar aquí ahora en este espacio hace parte de asumir también la responsabilidad, de aprovechar las oportunidades, pero de saber que tenemos en nuestras manos la sociedad y la cultura que queremos crear. Vamos a empezar entonces hablando de vínculos y relaciones humanas. Antes de empezar a entender qué pasa con las crisis o qué podemos hacer en esos momentos de crisis, es importante que logremos entender cómo se construyen las relaciones humanas, porque seguramente esa reflexión también nos va a permitir establecer qué podemos hacer en diferentes situaciones. Nosotros somos seres sociales, vivimos en comunidad, no estamos en una burbuja y no somos aislados. Por ser nosotros en sociedad,
tenemos un reto muy grande y es que debemos evaluar qué tipo de vínculos establecemos. Y existen dos tipos de vínculos cuando hablamos de cómo nos relacionamos con los demás. Unos vínculos poco saludables, en donde nuestro ser, que es social, por establecer una relación, se desdibuja en medio de esa relación, porque se sobrepone uno al otro, porque queremos imponer muchas veces nuestra voluntad, y esto hace que en razón a la relación o justificándonos en la relación, creemos vínculos que no son sanos, que están sobreponiendo a uno sobre otro y están invalidando o están limitando la posibilidad de ser en individual. Si bien somos seres sociales, y eso es fundamental, también somos personas únicas e individuales. Y no olvidarlo cuando establecemos un vínculo en cualquier tipo de relación que tengamos, es indispensable para poder generar entonces vínculos saludables, vínculos positivos en donde la relación establecida, sea la que sea, sentimental, laboral, de compañerismo, de colegaje, de guía espiritual, cualquier relación, sea estrecha y muy fuerte en términos de la relación, pero que no nos haga perder la individualidad, que no olvidemos que somos seres humanos, que somos únicos y que somos diferentes, que hemos decidido construir una relación, pero que no por eso la relación se convierte en el único eje sobre el cual nos movilizamos. Piensen un poco, por ejemplo, en cómo es la maternidad y estas mamás y estas mamitas súper entregadas a sus hijos que se quedan vacías cuando el nido queda vacío y cuando el hijo se ve de casa. Y en ese proceso de entregarme por completo a la relación mamá e hijo, pierdo entonces lo que soy como mujer y se me olvida qué me gusta, qué no, qué me interesa, qué cosas quiero hacer, mis viejas amistades, y después retornar a este ser es difícil. Mientras que cuando es una relación saludable, puede ser excelente mamá y tener un vínculo muy fuerte, pero sigues manteniendo la independencia y además le estamos enseñando también a nuestros hijos a ser independientes. Y lo mismo nos pasa con muchas cosas y con muchas relaciones en la vida. A veces establecemos relaciones muy poco saludables con cosas banales, con cosas que son poco trascendentales, el dinero, el ejercicio, no la salud, el ejercicio. Y entonces empezamos a ver que esto de ser en sociedad es todo un reto y sí que nos cuesta. Y vienen cosas como el contexto al que no podemos controlar, al que ojalá todos quisiéramos hacer algo para que no pase, pero se sale de nuestras manos. Y ahí empezamos a hacer también por el contexto. No solo somos en el contexto, sino empezamos a hacer por lo que este contexto nos va dirigiendo y nos va trayendo de manera fortuita, de manera inesperada o a veces por las mismas decisiones que nosotros tomamos. Y hablemoslo entonces en pandemia. Seguramente ninguno de nosotros esperó que llegara una pandemia y ninguno tenía en su cabeza, ok, si llegara una pandemia vamos a hacer lo siguiente. Y esto entonces hace que las relaciones empiecen a tener unas complejidades porque ya no soy yo y el otro, y esta dinámica que habíamos construido con algo que ya conocíamos, sino soy yo y el otro envueltos en una situación que ninguno tiene cómo entender, manejar y asimilar. Pasa algo en términos de la pandemia y es que empezó siendo una invitación al distanciamiento social. Y piensen en que estábamos siendo seres sociales dentro de vínculos establecidos y manteniéndonos bajo dinámicas sociales porque así somos y estamos los unos para los otros y nos piden distanciamiento social. Y se empieza entonces a generar esta angustia de ahora cómo me relaciono cuando me están pidiendo que no me relacione. ¿Cómo dejo mi humanidad de lado,
que es una humanidad que me mantiene en conexión con otro cuando me están pidiendo que no lo haga. Y esta invitación al distanciamiento social fue una de las cosas que no solo generó más impacto, sino también más cuestionamientos, y además atentó muchísimo con las relaciones ya establecidas, porque entramos también a comprenderlo de manera diferente y dependiendo del vínculo, esto generó algunas dificultades. Piensen ustedes en un vínculo sobrepuesto de una pareja tal vez, que no convivía, pero se veían permanentemente y de repente les piden distanciamiento social. No solo pasa que ya no se ven, sino que además ya no saben cómo llevar la relación y probablemente uno de estos miembros de la pareja se siente vacío, solo y perdido. Y empieza a haber entonces una crisis en la relación en donde cómo vamos a manejar lo que está pasando. O por el contrario, el sentir este distanciamiento social como el alejarnos empieza a generar dudas, incertidumbres, preguntas, descontentos con los comportamientos del otro, con la actitud del otro, incertidumbre de cómo respondo yo, cómo me relaciono, alejamiento emocional, y entonces entramos en unas crisis de relaciones humanas que nos desconecta con esto que es tan propio que es la humanidad. Esto no quiero que lo tomen como una indirecta, pero miren lo que pasa, por ejemplo, en estos espacios en donde estamos a través de la pantalla. Y muchas veces son espacios en donde la humanidad queda en saber que hay un nombre y hay un ser humano probablemente ahí escuchando o probablemente no. No es una invitación a que la abran, por supuesto, pero sí es entender que cuando hablamos de distanciamiento social y nos venimos a este mundo de lo digital y de estar detrás de una cámara y de un computador, recordar que estamos igual siendo humanos y que esto también es una forma de vincularnos y de relacionarnos, hace que sea más fácil empezar a ver la pantalla y las redes como un medio y no como una imposición al respecto. Lastimosamente, y se pensó demasiado tarde, no nos hablaron de distanciamiento físico y de cómo el distanciamiento físico nos invita a buscar algunas estrategias y a volvernos creativos en cómo mantener la unión social a pesar de que en términos de física, en términos de cuerpo y en términos de contexto ya no estemos bajo el mismo espacio. Y seguramente pensarlo de esta manera nos hubiera permitido comprender la importancia de respetar normas que a veces nos parecían un poco incongruentes, el entender el porqué de estas normas, pero además el no sentir que se estaban afectando la relación, que teníamos por supuesto retos y necesitábamos entender entonces cómo en medio de la distancia manteníamos los vínculos, pero que no implicaba que empezábamos a separar. Esta palabra de distanciamiento, y aquí es una invitación también a cuestionar muchas veces el lenguaje, y en este caso el lenguaje pues de los medios, que finalmente son los que promueven lo que pasa, es cuando hay algo de distanciamiento, siente uno que es alejamiento, y el alejamiento implica unas emociones difíciles de procesar. Si hablamos de distancia únicamente en términos, ¿saben? Como de física, de matemática, hablamos de espacio. Y el espacio no afecta necesariamente la relación, pero el alejamiento sí hace que se empiece a mover ese vínculo como tal vez ni siquiera lo estábamos pensando o esperando. ¿Qué pasa entonces? Que la pregunta siempre va a ser cómo asumir las crisis. Estamos, por supuesto, hablando de la pandemia, que ha sido toda una transición gigante en muy poco tiempo. No queremos lo virtual, ¿cómo así que ya no podemos salir? Ok, otra vez toca salir, pero tenemos miedo y ya no queremos salir. Toca además volver a lo presencial, pero ahora sí me gustaba lo virtual. Pero entonces ahora encuentro ventajas y desventajas. Y entonces todo ha sido, en menos de 2 años, un proceso de cambios y de adaptación. Y es cómo vamos a asumir estas crisis. Pero no solo pandemia, hoy se llama pandemia, pero
también se generan crisis, por ejemplo, en temas de política. Y de cada 4 años cambio de presidencia, por ejemplo. O se generan crisis cuando hay una transición en la vida y terminé la universidad y ahora ¿qué voy a hacer? O cuando hay una ruptura en una relación. O cuando hay una pérdida de trabajo. ¿Y qué vamos a hacer entonces con las crisis? ¿Cómo vamos a asumirlas? ¿Y qué vamos a decidir en ese proceso de la crisis? Que es algo que definitivamente no podemos controlar, se sale de nuestras manos, pero sí debemos y además sí podemos elegir cómo lo asumimos. Aquí quiero compartirles entonces unos elementos muy importantes. El primero son las emociones. Y antes de continuar, me gustaría que piensen en su día de hoy y me compartan en el chat qué emoción mala sintieron en este día. Si tuvieron alguna mala emoción, piensen desde que se levantaron. Para quienes están en Bogotá, que creo que son la mayoría por las parroquias que veo acá, el clima, ¿qué emoción les generó? Marta nos dice angustia, esa fue una emoción mala. Me encanta lo que dice Camilo. No creo que hayan emociones malas. Y de eso que dice Camilo, voy a coger la idea. Y es, pasa con las emociones que muchas veces concibimos que son malas por lo que generan en nosotros. Seguramente, como nos dicen aquí Claudia y Marta, sentimos angustia, miedo, inseguridad, preocupación porque perdimos la sombrilla, claro, es una situación y en este clima pues que nos altera, pero siempre que pensamos en lo malo, conectamos una situación difícil con una emoción a la que empezamos a llamar mala. Seguramente si yo les preguntara por una emoción buena, todos iríamos a felicidad, amor, tranquilidad, alegría, porque las relacionamos con las emociones buenas. Y quiero coger lo que nos dice aquí Camilo, y es que no hay emociones buenas ni malas. Hay emociones. Y las emociones es algo que nosotros vivimos todos los días. Como nos dicen aquí, no sé tu nombre, Galaxy A30S, pero por ejemplo incertidumbre, que es este temor y angustia por estas elecciones que vienen, que tendremos el domingo y que definirán seguramente muchas cosas. Y entonces es una emoción que nos abarca. Y miren, por ejemplo, Adriana pregunta, ¿sin disponerse es una emoción? Sí. Y ya les voy a explicar un poquito este mundo de las emociones que es tan maravilloso. Y entonces pasa algo y es, pasamos de sentir emociones que no son buenas ni malas, vamos a empezar a quitarles esta idea, a tener unas sensaciones que pueden ser difíciles o fáciles de llevar. Podemos tener una emoción de miedo a tener una sensación de incertidumbre. Yo les pregunté emociones que vivieron este día, hoy, desde esta mañana, no hace 3 días o no que estén sintiendo desde hace 3 días. Porque la emoción es algo que ocurre de manera inmediata a la situación, tiene alta intensidad, pero dura poco tiempo. Cuando empieza a durar y se convierte, por ejemplo, en esta incertidumbre o en esta sensación, como nos dice Claudia, de dolor o de preocupación porque no hemos logrado metas, se convierte en una sensación justamente que probablemente baja la intensidad, sigue estando presente, pero no es de un momento, no es una respuesta instantánea, sino que dura un poco más en el tiempo. Tanto la emoción como la sensación debemos aprender a gestionarlas, porque la emoción bien vivida es una emoción que nos trae mucha información de cómo nos relacionamos con el mundo, pero la emoción mal gestionada nos mete en unos estados de sensaciones y de sentimientos extensos que pueden también afectar nuestro propio proceso de vida. Lo primero para entenderlo entonces es recordar, y si ustedes se van hoy con esta enseñanza, pueden darse por bien servidos y por supuesto yo también, y es, no hay emociones buenas ni malas.
Hay emociones que son difíciles y se pueden convertir en un estado de ánimo que nos traiga muchas dificultades, y ese estado de ánimo sí podemos calificarlo dependiendo de qué tanto altere nuestra dinámica de vida como algo bueno o como algo malo. Recuerden, no él en sí mismo, sino en cómo nos está afectando en la cotidianidad. Cuando ya entendemos que las emociones no son ni buenas ni malas, sabemos que nos podemos emocionar con más tranquilidad y que vivir la emoción, como la emoción es, temporal e intensa, nos evita, por ejemplo, caer en estados de ánimo como la depresión, a veces por querer ignorar la tristeza intensa y decir, bueno, ya se me pasó, pero tener la sensación permanente hace que entremos en estos estados de ánimo que duran mucho más tiempo. Pero cuando yo entiendo que no está ni bien ni mal, que no es buena ni mala, puedo vivirla y gestionarla de manera diferente. ¿Cómo funcionan las emociones? Pasa algo en el contexto, algo que nosotros no podemos controlar. Aquí lo llamaremos pandemia, o lo vamos a llamar elección, o lo vamos a llamar jubilación, o lo vamos a llamar hijos que se van de la casa. Y eso nos afecta de cierta manera, a veces de manera más directa y a veces de manera menos directa. Hijos que se van de la casa, pues por supuesto, eso nos está afectando de manera directa. Pero probablemente, no sé si escucharon la noticia que me impresionó mucho esta semana de el tiroteo que hubo en Estados Unidos en un colegio. Claro, nos genera también una emoción, pero la intensidad tal vez no sea la misma porque es algo que está más ajeno a nosotros. Ahí necesitamos vivir la emoción y dejarla procesar para que no se convierta tal vez en este sinsabor y en esta zozobra de la vida, sino que realmente podamos elaborar el proceso diferente. Cuando pasa algo en el contexto y ¡pum!, nos sentimos afectados, sentimos que es con nosotros, viene una respuesta fisiológica, que es la que nosotros normalmente llamamos emoción, pero es esta activación de nuestro sistema, pupilas dilatadas, sudoración, corazón a mil, nudo en la garganta, nudo en la panza, llámenlo como ustedes quieran, y qué rico poderlas reconocer en nuestro cuerpo. Y se activa entonces esta emoción, esta respuesta fisiológica, y viene acompañada de un pensamiento. Tengo angustia, me siento terrible, estoy mal. Y hay emociones básicas, si se vieron intensamente, seguro las van a reconocer, si no, súper recomendada esta película de Disney, que son la tristeza, la ira, el disgusto, el miedo y la alegría. Y estas emociones básicas entran en juego, se mezclan entre ellas y se convierten en un sinnúmero de emociones complejas. Cuando me preguntaban acá si, se me perdió el comentario, si indisponer será una emoción, claro que sí, porque seguramente es la suma entre disgusto y tristeza, y hay emociones tan complejas que a veces no logramos ni siquiera reconocer, pero qué rico saber cómo está respondiendo nuestro cuerpo y hacia dónde vienen nuestros pensamientos. Hay más de 24 emociones complejas y las combinaciones de allí pueden ser también infinitas. Entonces, cuando entiendo el ciclo, lo que viene después es la reacción. ¿Qué hago yo con eso que pasa? ¿Qué hace mi cuerpo? Pero ¿cuáles son mis acciones consecuentes? Porque eso va a hacer que yo responda al mundo y vuelva a relacionarme y devuelva lo que está pasando. Y el mundo, por supuesto, ¿qué va a hacer? Pues volver nuevamente a mí. Si yo entiendo esto, seguramente voy a entender la importancia de las emociones también en la relación. Hay situaciones agradables, muchas, y por ende hay emociones placenteras. No son buenas ni malas, son placenteras. Es rico sentir. Qué rica la alegría, qué rico el amor, qué rico la emoción, qué rico la curiosidad. Y esas emociones placenteras, por lo general, las expresamos con respuestas saludables. Una sonrisa, un abrazo, un gracias.
Pero, por ejemplo, las emociones placenteras también a veces tienen respuestas poco saludables. Me emborracho, pongo música a todo volumen, grito y tal vez no me doy cuenta que estoy afectando mi entorno. Pero ya por lo menos sé que en situaciones agradables tengo emociones placenteras y debería buscar siempre responder de manera saludable para generar un buen ambiente. Cuando las situaciones son adversas y difíciles, por lo general las emociones que se generan son displacenteras. Estas emociones que no son malas, pero son difíciles de sentir. Sentir miedo no es tan agradable, no nos genera tanto placer. Sentir angustia, sentir preocupación. Y suele pasar que ante estas emociones negativas, nuestras respuestas son destructivas. Llegó el COVID, que es una situación adversa. Tuvimos emociones desplacenteras desde la incertidumbre para arriba y nuestras respuestas muchas veces fueron destructivas en la medida en que terminamos discutiendo, renegando contra el mundo, encerrándonos a nosotros mismos en nuestros propios pensamientos para no afectar a quienes nos rodeaban. Y eso hace que, por supuesto, sea mucho más difícil asimilar la situación, gestionar la emoción y empezar a construir a partir de allí. Luz nos pregunta, ¿las hormonas juegan un papel importante en las emociones? Sí, sí, porque además nuestras hormonas también están regulando nuestros neurotransmisores y eso hace que se active con más facilidad o con menor facilidad nuestro sistema simpático, que es el que se relaciona con la emoción, y entonces nos activemos de manera diferente y sea mucho más difícil de manejar. Sí se relaciona muchas veces, y esto yo siempre lo digo como psicóloga, y es cuando hay, por ejemplo, un proceso de depresión ya diagnosticado, no de esta depresión que cogimos como término y que todos usamos ahora, estoy deprimida, está deprimido, sino realmente cuando hay un proceso, además de tener un acompañamiento terapéutico, que puede ser psicólogo, puede ser asesor espiritual, puede ser grupo de apoyo, cualquiera con el que la persona sienta que realmente conecta. El apoyo en medicamentos, el psiquiátrico, es indispensable por lo menos inicialmente mientras se regula toda la parte hormonal y de neurotransmisores. ¿Es suficiente el medicamento? No. ¿Es suficiente la terapia? No. Se complementan y eventualmente el medicamento se desescala y el acompañamiento emocional se mantiene. Entonces sí intervienen, sí juegan un papel importante. Quienes tienen, por ejemplo, problemas de tiroides seguramente también sienten que sus sensibilidades cambian, que son más emocionales, que lloran con más facilidad, que se les pasa más rápido también, porque sí. Y en la medida en que esto sea, como decimos los psicólogos, clínicamente relevante, pues hay que prestarle mucha atención. Así funcionan entonces las emociones. Y frente a qué del contexto estas emociones están mucho más sensibles en nuestra realidad aquí y ahora, frente a los medios, los mensajes y las crisis colectivas. La cantidad de bombardeo de información que existe actualmente de tantas fuentes hace que estemos mucho más sensibles a que nuestras emociones estén relacionadas con todo lo que está pasando afuera, y como todos estamos altamente sensibles, se generan estas crisis colectivas en donde uno dice, ¿será que soy yo? Y cuando sale a compartir con el mundo uno dice, no soy yo, somos todos. Y empieza entonces a generarse esta histeria colectiva, esta angustia que uno siente que la energía, el ambiente, los ánimos, las conversaciones giran en torno a este malestar. Luz, ya te respondo tu pregunta. Luz nos pregunta, ¿recibe algún nombre para cada emoción? ¿Reciben las emociones nombres? Ya te voy a responder con lo que viene a continuación. Estamos entonces en esta crisis en donde todos nos sentimos afectados y vamos a ver las estrategias sobre cómo podemos entonces manejar lo que está pasando. ¿Podemos controlar los medios y la información? Es muy difícil. Estamos en un mundo globalizado en donde cada vez más los mensajes tienen más fuerza pero menos rigurosidad, y entonces entramos en estos procesos de angustia
pero también tenemos las herramientas y la decisión de cómo manejar esto. Y lo primero, y es una de las herramientas que quiero dejarles hoy, es la gestión emocional para el no crash. Este crash es en inglés y es estrellar. Cuando se estrella algo, un carro, es crash. Y la idea es gestionar las emociones para no estrellar, para no irnos ni contra el mundo, ni contra los otros, ni contra nosotros mismos. Y en este proceso de las emociones no crash, lo primero es la conciencia. Y cuando hablamos de conciencia, hablamos de reconocer y nombrar esas emociones. La mayoría de emociones tienen un nombre, sí, muchas. Seguramente como Catherine tiene sus contactos, le pediré el favor que les facilite un gráfico que existe en donde hay un montón de nombres de emociones a través del correo electrónico. Pero más que esto y más de saber si hay nombres específicos o no, reconocer la emoción y verbalizarla es lo realmente importante. Así esto sea tengo un no sé qué en no sé dónde que me hace sentir como raro. Perfecto, pudiste nombrar lo que te está pasando, pudiste verbalizarlo. O tengo una mezcla como entre tristeza y alegría y está perfecto también. Y te dirán, pero ¿quién siente tristeza y alegría al tiempo? Sí, eso es lo que yo estoy sintiendo, estoy haciendo conciencia de lo que me genera a mí esta situación particular. Estoy reconociéndolo. Y cuando yo reconozco la emoción, lo que hago es buscar la manera de expresarla apropiadamente. Es importante que siempre pensemos en que el cómo yo exprese mi emoción es lo que me va a permitir gestionarla de buena manera. ¿Expresarla con quién? Con quienes convivo, con quienes me rodean, pero sobre todo conmigo mismo y conmigo misma. Porque las emociones somos nosotros los que las debemos mostrar y sacar de acá para que sean transitorias, no para que se conviertan en estos estados de ánimo que cualquiera puede ser problemático. Claro, hablamos de tristeza que se puede convertir en depresión porque es muy conocida. Pero ¿qué pasa entonces si hablamos de alegría y esto se convierte en manía, por ejemplo, que también es un estado que nos puede traer problemas y dificultades? Expresar apropiadamente es que sea saludable para mí y para mi contexto. Se pueden expresar emociones placenteras de manera inadecuada o poco saludable si les hablé de la borrachera, por ejemplo. Así como las emociones displacenteras también se pueden expresar de manera inadecuada, como pegarle a alguien, pero también se pueden gestionar de buena forma, como nos dice aquí Mónica, la rabia que se convierta en odio, pero si yo la expreso de manera adecuada o de una manera saludable, para no hablar de correcto e incorrecto, puedo, por ejemplo, expresarla a través del deporte, o puedo, por ejemplo, expresarla a través de una carta, o a través de estas estrategias simbólicas de rompo un papel y lo quemo, o de garabateo, solo rayo en una hoja. Existe una estrategia, sí, María Gladys, el mal genio es una emoción, y existe una estrategia muy bonita que funciona con niños y se llama la botella mágica, y funciona maravilloso con adultos también, y es una botellita pequeña, le ponen agua, le ponen un poquito de colbón y le ponen escarcha. Y cuando la emoción está muy intensa, voy a usar esta que tengo aquí, ejemplo de agüita, ustedes mueven la botella y solo pueden reaccionar hasta que todas las escarchas se sientan en la cola de la botella. Eso permite que se regule la parte fisiológica, que es lo primero que responde con la emoción, que además nuestra cabeza durante un tiempo tenga la posibilidad de generar un pensamiento diferente y después de ese respiro profundo sea mucho más fácil reaccionar y accionarse de forma saludable. Piensen, por ejemplo, en casa cuando todos están discutiendo. Saca uno la botella mágica, la mueve y dice hasta que no se calme no volvemos a hablar y todos se quedan mirando la botella. Hasta risa puede ocasionar y esto genera
que podamos expresar esto que estábamos sintiendo, que puede ser muy displacentero, como dicen aquí, la rabia, la ira, y que nos puede generar mucho malestar y que realmente necesitamos expresar para que esto no se convierta en odio, y podemos entonces ponerlo sobre la mesa de mejor manera sin que esto se convierta en que mejor ignorémoslo y no le paro bolas a mi emoción. Ahí conecta entonces con la autonomía y es asumo las responsabilidades de lo que estoy sintiendo, de lo que estoy pensando y de las acciones que se acompañan allí. Y cuando yo asumo las responsabilidades, empiezo a entender que esto es para relacionarme conmigo y con los otros y que debo tener vínculos sanos con quienes me rodean, pero también con quien soy yo, con la persona que tengo aquí, que es la más importante y la que voy a tener de aquí hasta que Dios quiera. Entonces necesito trabajar en esos vínculos sanos, conectando con ¿qué? Con la humanidad. Yo siento que muchos de los problemas que vivimos como sociedad actualmente es porque nos hemos desconectado de nuestra propia humanidad. Y si volvemos a ella, vamos a trabajar también en este bienestar común. Y ya tenemos entonces algunas ideas de qué podemos hacer con las emociones y nos vamos a algo que es indispensable y es la toma de decisión. ¿Qué vamos a hacer frente a lo que está pasando? Y nosotros podemos tomar 3 tipos de decisiones. Decisiones personales que me afectan únicamente a mí y me competen únicamente a mí. Decisiones sociales que se deben dar también en términos de unas normas y unas pautas de relación establecidas, porque no estoy yo sola en el mundo, ni yo solo. Y decisiones morales, en las que además se puede ver afectada la dignidad y los derechos del otro. Volviendo a esto de las crisis en torno al COVID y a todas las situaciones que vivimos actualmente, una decisión personal es qué consumo en redes sociales y medios informativos. Me enteré de una noticia y quiero saber más y más y más y leo más y tengo más información y empiezo a cargar la emoción que tengo. Consumo información que me nutra, consumo información que me destruye. Y si hablamos de esta decisión social, ¿qué comparto de todo lo que recibo y además cómo asumo la diferencia? En términos de elecciones ahorita, ¿cómo asumo que tal vez el otro no piensa como yo y no va a votar como yo? ¿Le comparto todo lo de mi candidato porque es que si no es este, no es otro? ¿O empiezo también a tratar de entender y escuchar? Y así no comparta, por lo menos le estoy dando valor y validez a su propia postura y a su propio lugar. Porque finalmente quedará uno o quedará otro, parte de lo que somos como sociedad, pero entonces yo alejé a mi amigo, ya no me hablo con mi compañero y en la casa todo es un acabose. Y es ok, no, volvamos aquí, volvamos al centro. Y esta decisión moral de qué tan consciente soy de mis acciones y mis decisiones en función del bien común. ¿Realmente esto que estoy haciendo atenta contra la dignidad del otro, contra los derechos del otro? Si yo pienso en mis propios derechos y quiero defenderlos a capa y espada, en esa misma posición está el otro. Y por ende, estamos bajo la misma postura. Y solo por eso podemos apoyarnos y acompañarnos en el proceso. Siempre que vayamos a tomar una decisión, y es una estrategia que suele funcionarme, sin decir que a veces en verdad uno no se salga de sus cabales y erre, porque eso también es la humanidad, es esta decisión que voy a tomar, ¿nutre o no nutre? ¿Construye o no construye? Y así va a ser mucho más fácil encontrar las respuestas y lo que podemos hacer. Y finalmente, la tercera estrategia que quiero compartirles hoy es la comunicación. Y además de comunicación asertiva, que esto incluye que sea afectiva, que sea efectiva y que sea realmente cercana, hay algo que se llama comunicación circular. Y es una comunicación que cumple un ciclo. En el cole nos enseñaron que la comunicación es el que dice algo y el que escucha y el mensaje.
Cuando nosotros hablamos de una comunicación circular, hablamos de completar el ciclo. Por ejemplo, gracias a Galaxy nuevamente, no sé tu nombre, dice, esta decisión que voy a tomar es el bien común para Colombia. Me parece súper bonito. Muchas veces pensamos, sobre todo en temas de elecciones de gobernantes, en qué me conviene a mí. Pero a veces se nos olvida pensar qué le conviene a los otros. Y a los otros es a los otros que me rodean, a los otros que tal vez son colombianos y están en el extranjero, a los otros que están en una región de Colombia a la que nunca ni siquiera he podido llegar y ni conozco, pero también a los que están en la capital. Esto probablemente no haga que tomemos la mejor decisión, no siempre pasa, pero por lo menos sí hace que el proceso sea más sensato, que yo me preocupe no por leer lo que los medios me dicen, no por ver los debates, que además están sesgados, sino por irme y leer los planes de gobierno, por ejemplo. Por irme y entender cómo es la ley, si hay gobernanza o no. Y esto hace que la decisión, si bien nada nos garantiza que sea correcta, por lo menos sea mucho mejor ejecutada. Y volvamos entonces. Estela, gracias. Ya sé tu nombre, ya no te vuelvo a decir gracias. Volvamos entonces ahora con el tema de la comunicación. ¿Cómo es esta comunicación circular? Hay un hablante, por supuesto, y esta persona va a hacer un pedido siempre. Quiero, necesito, me siento, estoy, he pensado, cualquiera que sea. Pero además se va a motivar a expresar su propio lugar. Para mí es importante porque te lo comparto, porque he venido pensándolo, porque y conectar con eso que procesa de manera interior y compartirla con el otro. Y además procurar hacer una solicitud. A veces solo decimos, no, es que me siento mal y para mí es importante que me acompañen. Pero nunca llama a nadie y le dice, oiga, ¿me puede venir a acompañar? Entonces hacer también la solicitud. Y se vuelve circular cuando él escucha, cuando quien recibe el mensaje verifica porque le da validez a lo que el otro está diciendo. Entiendo que te sientes así, lo que me quieres decir es esto, o sea que lo que está pasando es esto. Acepta lo que la otra persona trae, lo recibe, es decir, te entiendo, te comprendo, te escucho, te veo, y mi opinión al respecto es, y se apropia de que es su opinión, se apropia de que es lo que le corresponde a él como oyente, y hace una oferta desde sus posibilidades, lo que yo puedo hacer, lo que yo te propongo, lo que yo te sugiero, que viene de dónde, de mi opinión, de mi propio lugar. Y esto lo que va a permitir seguramente es el establecimiento de mejores acuerdos, de mejores relaciones, de vínculos mucho más saludables y de empezar a evitarnos las crisis colectivas porque estamos todos trabajando por entendernos desde la construcción y el bienestar y no es de generar la crisis y no es de convertir esto en ese panorama de angustia y de dificultad, sino realmente de construir a partir de allí. Cuando a mí me hicieron la invitación a acompañar este espacio y me decían las crisis de las relaciones humanas y además a raíz del COVID, una de las primeras cosas que pensé es, las relaciones humanas siempre estaremos en crisis, porque si ustedes piensan y nada más leemos los mensajes de los lugares de donde ustedes vienen, nadie es del mismo. Seguramente si yo les pregunto dónde nacieron, nadie nació en el mismo lugar. Probablemente coincidencialmente algunos sí, pero seguramente no el mismo día. No les gusta la misma comida, ni la misma música. No se llaman igual, no tuvieron los mismos papás. Es decir, somos seres humanos completamente diferentes. Y eso hace que las relaciones siempre estén en esa posibilidad de una crisis. Pero somos nosotros quienes decidimos si esto es crisis o si esto es simplemente diferencia. Y en la crisis hay angustia, en la diferencia hay retos y oportunidades. Así que siempre va a estar en nuestras manos. Y quiero dejarlos entonces
con una adaptación que le hice yo a la frase con la que empecé, y es que nacimos con la oportunidad y la responsabilidad de convertirnos en personas legendarias, de marcar la diferencia y sobre todo de construir la sociedad que anhelamos. Probablemente no cambiemos a Colombia, probablemente algo como el voto no sea suficiente, pero tal vez en mi barrio, si yo saludo a la señora de la tienda todas las mañanas y además me permito escuchar su saludo y devolverle una sonrisa, cambie la sociedad desde allí. Si yo valido que mi hijo piensa diferente a mí y tal vez no tiene la misma forma de ver el mundo y entiendo el lugar desde el que él me habla, aunque sea un lugar diferente al mío, construimos una sociedad diferente. Si yo respeto que no todos piensan como yo pienso, entiendo que me genera malestar, valido mi propia emoción, pero también le doy el lugar a esa diferencia del otro, construimos una mejor sociedad. Y eso sí que está en nuestras manos. Entonces, quiero agradecerles muchísimo por este espacio, por haberse regalado este momento y escucharme, que espero hayan aprovechado mucho. Pero sobre todo, y lo que más espero y mi invitación más grande, es que uno de esos pequeños aprendizajes que les haya quedado hoy, lo apliquen de aquí en adelante. No todo el tiempo. No vamos a ser mañana los más perfectos, los mejores comunicadores, los de las mejores decisiones, de los vínculos más sanos y saludables. No. Una pequeña cosa. Con ese pequeño cambio que nosotros hagamos, se empieza a notar la diferencia. Entonces, mil gracias a todos. Y Catherine, te doy la palabra a ti para que sigas aquí dirigiendo el espacio. Muchísimas gracias, Karen. Y bueno, realmente somos nosotros quienes tomamos la decisión y somos quienes seguimos decidiendo y abarcando hacia dónde vamos, ¿no? Nacimos con la oportunidad y la responsabilidad, ¿no? De convertirnos en esas personas legendarias, de marcar la diferencia. Tomo nuevamente estas palabras para invitarlos a todos a seguir reflexionando, a seguir discerniendo en este tema de criticamos mucho, peleamos a veces, pero es que esta corrupción, la situación del país, bueno, pero yo qué estoy aportando, hacia dónde estoy aportando realmente, ¿no? Tenemos esa responsabilidad y esa oportunidad, así que también vuelvo a retomar una frase que nos decía nuestro último panelista en el tema de política, decía, aún tenemos democracia, aprovechemos, tenemos la oportunidad, tenemos la decisión en nuestras manos para seguir construyendo un buen país, un país con paz, un país de justicia, pero eso no solo se construye arriba, sino también desde nosotros, desde la base, desde el diario vivir, desde allí. Muchísimas gracias, Karen. Y bueno, continuando con este espacio, quiero invitarlos ahora a reflexionar, a indagar, a preguntarnos un poco frente a este tema que nos da Karen, la doctora Karen, y que nos habla al inicio también nuestro biblista Gabriel. ¿Cómo vamos? Voy a compartirles por acá estas preguntas y es preguntarnos, este es el momento del discernimiento. ¿Qué signos ante esta situación, ante esa crisis permanente? Ya sabemos que nosotros elegimos, ¿no? Si es crisis o simplemente es una diferencia de las relaciones humanas. ¿Qué signos de la presencia de Dios encontramos? ¿Y qué sería eso opuesto que encontramos en esa situación actual? ¿Cuál ha de ser mi respuesta y mi actitud? ¿Qué me dice y qué le respondo a la voz de Dios a partir de este ejercicio? Entonces, les cuento estas preguntas así grandes, vamos pensando, vamos meditándolas, se las voy a compartir. Y tenemos en este momento 92 personas y quisiera preguntarles a viva voz. Ustedes desean, la vez pasada algunos manifestaron no irnos a los grupos pequeños
Algunos nos dicen que sí, pero quiero preguntarles en este momento, nos vamos unos minutos para hablar de estas preguntas, corremos con la dificultad que se nos vaya, se nos salga. Ustedes saben que a veces por Zoom la tecnología también tiene sus fallas, tiene sus cositas que aún están en proceso de mejoramiento. Entonces, quiero como hacer esa pregunta viva voz. Levanten la mano, abran su micrófono y cuenten ustedes qué desean. Nos quedamos acá un momento y bueno, algunos dicen corramos el riesgo, otros nos dicen no grupos. Bueno, vamos a ver, vamos a tomar acá una decisión internamente, porque sí es importante que todos podamos pensarlo, Votemos. Quedémonos participar todos en acá. eso. Entonces, vamos a hacerlo en dos momentos. Eh, Vamos a estar aquí como estamos en este momento y vamos a hacer pregunta por pregunta y vamos participando así como tenemos la manito arriba. Y nos vamos a ir con esa primera pregunta. Te Señora, propongo una estrategia porque somos ¿qué un equipo estrategia? gigante, somos un Sí, grupo muy valioso y es por cada pregunta dar 3 participaciones y todos los demás en el chat y retomamos desde allí. Y en la siguiente pregunta, nuevamente, 3 participaciones diferentes a quienes hayan participado en la primera y retomamos todo lo que digan en el chat y con eso así aprovechamos el espacio y lo nutrimos con todos quienes estamos presentes. Y no se nos perfecto. convierte también en un montón porque también nos podemos perder y la idea es que podamos concretar mucho los aprendizajes y el discernimiento. Perfecto. Entonces, gracias Karen por esa estrategia. Creo que nos media a todos. Y bueno, nos vamos con esta primera pregunta. Entonces, ¿qué signos de la presencia de Dios encontramos? ¿Qué signos encontramos de la presencia de Dios? Pero también vamos a ver qué es eso opuesto que encontramos en esas relaciones, en esa crisis de las relaciones humanas. Entonces les voy a pedir que levantemos la mano, yo les voy cediendo la palabra. Por favor, en el momento que yo les ceda la palabra, que los nombre, ustedes activan su micrófono. Y los demás silenciamos para escucharnos y para el respeto a la palabra, pues, de nuestros compañeros. Entonces, por aquí levanta la mano Irma. Irma Ramírez, te cedo la palabra, puedes activar. Buenas Y noches, Irma, cuéntanos. gracias a Karen porque fue muy bonita su conferencia. A mí me parece que encontramos la presencia de Dios en este país tan bello que tenemos, en la gente tan hermosa, y que nosotros también debemos ser signos de esa presencia de Dios y tomar ejemplo de las abejas, que ellas miran las flores y producen miel. Entonces, las flores son las cualidades y la miel son las palabras bonitas que decimos del país, de la gente. Con eso construimos paz. Eso sería la presencia de Dios para mí. Gracias. Muchísimas gracias, Irma. Muchas gracias. Esa mielecita que encontramos, ¿no? Esa mielecita. Vamos a ver entonces por aquí. Gloria León, tienes la palabra. Bueno, sí, buenas noches para todos y todas. Pertenezco a Nuestra Señora de Aparecida. Muy interesante estos espacios de reflexión. Es solamente algo puntual frente, digamos, al odio. ¿Cómo actuaría Jesús o qué sería la mejor respuesta? El amor. Entonces yo pienso que aún en este contexto de política que nos está rodeando en este momento, justo las elecciones, como tener un signo de amor, de alguna forma de traer de perdonar todo este pasado violento y traer más bien amor y esperanza a las nuevas generaciones. Gracias. Muchísimas gracias, Gloria. Muchas gracias. Vamos entonces, esto les pido que los que ya van hablando, vamos bajando la mano para darle la oportunidad a nuestros compañeros y le voy a dar la palabra a Pilar Abella.
Y seguimos con nuestra siguiente pregunta, entonces, para que los que tengan la mano levantada nos ayuden con la siguiente respuesta. Pilar, tienes la palabra. Bueno, sí, buenas noches. Parroquia de San Francisco Javier. Pues yo veo en el tema y que está, por ejemplo, nuestro Señor es ejemplo de profundo amor en todos los episodios de su vida, ¿no? Siempre su actuar, eso fue lo que nos dejó como ejemplo, la tolerancia y el respeto por el otro. Por ejemplo, en el episodio en el templo, cuando dijo al César lo que es del César, ahí con eso nomás nos está enseñando el respeto por la diferencia, ¿no? Por el otro como pensaba diferente. La otra también, cuando la mujer que iba a ser apedreada, también nos da un ejemplo ahí de tolerancia, de respeto, de acogimiento al otro. Eso pienso yo. Siempre pues la enseñanza que nos dejó fue de profundo amor y respeto por el otro. Esa es mi intervención. Muchísimas gracias, Pilar. Muchas gracias. Ese amor por el otro y ese respeto. Sí. Bueno, ahora vamos con otra preguntita. Vamos a ir avanzando un poco más. También quiero retomar un poco lo que nos dicen acá nuestros compañeros y nos dice Carlos, ese signo de la empatía, ¿no? De esa posibilidad del encuentro, desde esa sensibilidad personal y colectiva, y lo opuesto, que son los sembradores de la desesperanza, de la confusión, del miedo, ¿no? Esa reconciliación, esa paz, ese deseo de conversión, de caminos de esperanza y de fraternidad. Y bueno, vamos ahora con nuestra siguiente pregunta. Yo aquí les voy a ir compartiendo. ¿Cuál ha de ser mi respuesta y mi actitud? ¿Cuál ha de ser mi respuesta y mi actitud frente a esa crisis de las relaciones humanas? Ya hemos mencionado un poco cuando hablamos un poco de los signos, pero algo muy puntual. ¿Cuál es mi actitud? Karen nos explicaba muy bien, ¿no? Es nuestra acción. Vamos a levantar la manito, Gilma. Vamos a levantar la manito, que creo que tú estabas tratando de levantarla. Y las personas que tienen aquí levantada la mano, muy bien, Gilma, entonces voy a hacer la palabra, digamos, aquí en orden, aquí yo anotando cómo van en orden subiendo su mano. Entonces, le cedo la palabra al Señor Jesús. ¿Cuál ha de ser mi respuesta y mi actitud? Don Jesús, puede activar la cámara. No le digo el apellido porque no lo tenemos por aquí. Don Jesús está por acá. Vamos a solicitar activar su audio, don Jesús, o si no le cedemos ya. Muy bien, lo escuchamos. ¿Ya? Lo escuchamos. Buenas noches, Caterina. Buenas noches. Mira, yo creo en la época actual, pues es muy importante que tengamos en cuenta que se está hablando de la sinodalidad, de caminar juntos. Si uno lo entender un poco, no la teología profunda de la sinodalidad, sino lo que significa caminar juntos, eso nos ayuda mucho a entender, se llama también la expositora, que nos permita entender al otro. Uno no puede caminar juntos si no entiende al otro, por lo menos si no se pone en su posición, en sus zapatos. Entonces, básicamente yo creo que hoy el mensaje es, ¿qué podemos hacer? Caminar juntos, caminar en sinodalidad, máxime y somos cristianos católicos. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Esa actitud puntual. Claudia Borges, te cedo la palabra. Nuevamente hacemos otro llamado a Claudia Borges. Si puedes, ya te solicité reactivar el audio para que se te facilite activar. Y si no, pues vamos a hacer eso para darle también la oportunidad. De pronto hay dificultades en el audio, entonces le voy a ceder la palabra a Carlos Barros. Hola, buenas noches. Buenas Muchas gracias noches, por este Carlos. espacio. Gracias.
Pues a mí me parece que la actitud que debemos tener, y me uno un poco a lo que estaba diciendo Jesús y por supuesto a lo que citaba la doctora Karen, eh, creo que el punto fundamental hoy está en el reconocimiento del otro. Creo que uno de los elementos fundamentales para transformar la sociedad, sobre todo ahorita después de la pandemia, es el reconocer al otro, el ser capaces, como decía Jesús, de darnos cuenta que no caminamos solos, de darnos cuenta que para llegar a un lugar necesitamos del otro, pero el otro también necesita de nosotros. Y me uno ahí un poco a esas primeras palabras del Papa Francisco en la Plaza de San Pedro cuando empezó esta pandemia, que decía que no nos salvamos solos, ¿cierto? No nos salvamos solos. Pero para que se dé también esa conexión, pues como decía la doctora, ese grado de asertividad y esa necesidad de ver al otro, de reconocer al otro, de escuchar al otro, y sobre todo de ser capaces de entender que en la diferencia está la gran grandeza, perdonen la redundancia, de nosotros los seres humanos. Entonces, es abrir un poco la visión y el oído al que camina con nosotros, y eso creo que nos conecta también con la misma propuesta de Jesús de vernos, amarnos, entendernos y apoyarnos para hacer transformaciones que realmente valgan la pena, sin pensar que esto va a pasar de un día a otro o de un momento a otro, sino que es todo un proceso que como bien lo dice, caminar con el otro significa precisamente eso, emprender un camino y tratar de darle como continuidad a ese reconocimiento en ese camino. Gracias. Bien, muchísimas gracias, Carlos. Muchas gracias. Ese abrirnos, abrir ese oído, ¿no? Nos necesitamos realmente. Y les cedo la palabra a Luz Garzón. Gracias, buenas noches. Karen, buenas noches. Muy amable. Doctora, muchísimas gracias. Excelente su exposición. Quedé muy contenta, bastante satisfecha. Pues algo yo quería hablar con respecto, sobre todo a la escucha. Yo pienso que lo más importante es la escucha. Retomando las palabras que el Papa Francisco saca ahorita en un comunicado de este año donde dice que escuchar con el oído del corazón. Entonces yo pienso que lo más importante es la escucha, la escucha, la escucha, siempre la escucha. Si sabemos escuchar, sabemos actuar, pero hay que estar atentos a la escucha. Muchísimas gracias, Luz, la escucha. Sí, Muy señora. importante. Gracias por tu respuesta. Y Con bueno, mucho gusto. Gracias a ustedes. ahora vamos a tratar, sé que todos vamos a ir, la idea es que también estas preguntas ustedes las hagan y las compartan en sus casas, lo puedan hablar, dialogar, poner sobre la mesa, porque es importante. Igual, aquí nos dice, Carolina nos dice, esa presencia de Dios en la empatía, en esa generosidad, el respeto, porque somos diferentes. Nos dice por acá nuevamente Carlos, en los momentos de crisis y los fundamentos de la vida y del actuar están puestos a prueba, bajo juicio, porque lo que tenemos en ese momento resulta insuficiente o insatisfactorio. Por ello es necesario gestionar esas emociones y permitir a la voz de Dios resonar en nuestra conciencia para iluminar nuestros actos y dar verdad a nuestra capacidad para razonar, juzgar y decidir, que es ese actuar. Muchísimas gracias, Carlos. Y bueno, vamos para esa pregunta de cierre, que son los compromisos. Ya hemos hablado de esos signos, grandes rasgos, de lo que hay de presencia de Dios, del opuesto. También estamos viendo esa actitud, esa respuesta que de forma individual y también ya lo hemos mencionado implícitamente de manera comunitaria necesitamos dar, es a eso que Dios nos está llamando en este momento, pero este momento es el momento de los compromisos. ¿Cuál es mi compromiso? Yo realmente a qué me voy a comprometer a nivel general, ¿no? Después de escuchar esta explicación que nos da Karen, de también no desconectarnos de esto que estamos viviendo, eh, ya salimos del confinamiento, ¿sí? Pero aún está la pandemia, aún está el virus presente. Estamos viviendo otras situaciones en nuestro contexto, estamos con ese tema
de elecciones, el tema político, estamos en esa recuperación económica, estamos también con todo aquello que ha dejado en el tema de la sanidad, en el tema cultural, de nuestras relaciones con nosotros y con el otro. Entonces, quiero que pensemos un momento todos cuál es ese compromiso personal y esa invitación a un compromiso comunitario, ¿no? ¿Cuál sería esa invitación a lo comunitario, pero mi compromiso personal que nos llevamos de esta noche? Entonces, hago la invitación a las personas que ya tienen la manito arriba. Vamos a darle la voz a los que ya tienen la manito arriba. Si de pronto alguien no sabe cómo levantar su manito, nos escribe también allí por el chat. Vamos leyendo un poco esas voces. Entonces le voy a ceder la palabra a María Gladys. María Gladys, tienes la palabra de cuál es ese compromiso y ese personal y la invitación al compromiso comunitario. Discúlpame nuevamente, te doy la activación de tu... ya, Aló. perfecto. Ya, Buenas noches. te escucho, María Gladys. ¿Aló, me escuchan? Sí, señora, la escuchamos. Bueno, es una invitación a nivel personal a orar mucho. Decía la compañera anterior, escuchar. Y yo de una vez hago la invitación para todos. Orar muchísimo por la vida de nosotros y por el bienestar profundo de este país y de esta vida que Dios nos está dando. Una invitación muy profunda a orar, a escuchar el mensaje que el Señor nos quiere decir, qué decisiones debemos tomar este domingo para el bien común de nuestro país, para el bien común de todas las comunidades que sufren los malos manejos políticos de este país. Una invitación muy profunda a pensar en toda la gente que sufre, que llora, que está abandonada, que ha sido explotada. Una invitación muy profunda a escuchar y discernir la palabra del Señor, su mensaje de amor, una conciencia, invita a tener una conciencia clara, limpia, concisa, radical, profunda, llena de ética, de valores, que no nos dejemos convencer el domingo por un tamal, por un almuerzo, por un mercado, sino que votemos con amor, votemos con conciencia para el bienestar de este país, para el bienestar de todos nosotros y también a rogar por los otros países del mundo, aquellos que están sufriendo en guerras, que Dios Todopoderoso nos proteja de esas guerras tan terribles, que Dios Todopoderoso nos dé paz, les dé paz a todos ellos. Es una invitación muy profunda espiritual de parte mía. Muchas gracias. Muchísimas gracias, María Gladys, por esa invitación a la oración. Hay una particularidad de quienes están acá, hay algunos que es la primera vez que están en este espacio y bueno, aquí hay una mayoría de personas que también hace parte de procesos en la parroquia, en sus parroquias, en sus pastorales. Entonces también es una invitación general, ¿no? A activar esa espiritualidad, ¿no? Desde las diferentes miradas de quienes estén aquí presentes y tener en esa oración, en esa espiritualidad, en esa dimensión que ustedes como lo manejen, tener también presente a los otros, ¿no? Muy bien, no lo invita la señora María. Muchas gracias. Camilo Andrés, tienes la palabra. Luego se le prepara Gilma y Gloria. Bien, muchísimas gracias por este espacio tan significativo. Y yo creo que la invitación es justamente en esta insistencia del escuchar. Creo que viene muy bien en las épocas en las que estamos, en las épocas en las que vivimos a nivel de iglesia con este camino sinodal, pero pues también a nivel pues de la patria, a nivel de nuestras relaciones familiares y sobre todo el escuchar activo, ¿no? La invitación creo que es justamente a entender que como nos planteaba en esta ruta Karen Sofía, hay unas actitudes que se corresponden entre quien habla y quien oye, quien habla y quien escucha, porque pues creo que
que también estos medios, sobre todo pues el chat, el modo del chat nos ha enseñado a hacer monólogos y a sentirnos cómodos con los monólogos, a engañarnos creyendo que escuchamos a otros o que nos escuchan, cuando lo hacemos es solamente, como dicen, por hablar. Y creo que esa doble actitud, esa doble vía tan fundamental en cualquier proceso de comunicación, pues creo que nos ayuda pues bastante a poder pues hacerlo. Entonces, muchas gracias por este espacio. Muchas gracias, Camilo. Ahí hacemos refuerzo también lo que nos comentaban hace un momento. Esa escucha, ella nos decía de corazón, aquí le ponemos la escucha activa, integral, ¿no? Muchas gracias, Camilo. Le cedo la palabra a Gilma Lucía. Buenas noches, muchas gracias. Agradecer por este hermoso espacio, escuchar gente con tanto ánimo y que de verdad están dando todo como lo mejor para que podamos construir una sociedad mejor, es maravilloso. Eso es el ser iglesia. La actitud que tú nos dices, bueno, serían muchas, pero digamos en principio, y están como muy relacionadas con todas las preguntas que nos has elaborado esta noche. Bueno, obviamente el no juzgar, que es algo como tan propio de nosotros y de mí de manera particular, no imponer de pronto mis ideas, sino que en medio de mi individualidad poder respetar las ideas del otro, pero yo quisiera, digamos, como fortalecer un poco la idea de fomentar la amistad social que nos habla el arzobispo, nuestro arzobispo de Bogotá, en cuanto a vivir esas relaciones fraternas a nivel de comunidad. Creo que a veces uno, sí, de pronto uno hace algo de manera individual y decimos sí, efectivamente eso sirve, claro que sirve, porque es un cambio de actitud, pero creo que el fortalecimiento mayor es cuando se vive la experiencia de entrelazar esos lazos de cariño, de amistad, de respeto en una comunidad. Nosotros pertenecemos al movimiento Cursillos de Cristiandad y tenemos una comunidad que se llama la comunidad San Agustín, en este caso de nuestro barrio aquí, San Alberto Magno. Y hemos procurado a través de, digamos, de esos encuentros semanales, fortalecer justamente esa amistad social donde efectivamente cada uno de nosotros está abierto a la escucha, a fortalecernos y creo que ese es un signo visible de vivir en comunidad y ojalá pudiéramos llegar a lo que nos decían en Hechos de los Apóstoles, ¿no? En las primeras comunidades, miren cómo se aman. Y yo creo que nosotros, una de las cosas, y yo lo digo de manera también individual, es el testimonio de vida. Realmente si nuestro testimonio no apunta a algo concreto del amor de Dios, pues realmente todo sonará vacío y todo sonará en algo factible, pero que realmente no deja huella. Entonces yo sí insisto mucho en la parte de experiencia comunitaria. Gracias. Muchísimas gracias, señora Gilma. Es eso concreto, ¿no? De lo personal, vamos a concretizarlo con los otros, con nuestra comunidad. Muy bien, muchas gracias, Gilma. Vamos a ir cerrando, entonces voy a pedirle el favor a las personas que les voy a ir cediendo la palabra, que seamos muy concretos en lo que vamos a decir, para que quienes tengan la mano arriba tengamos la oportunidad de escucharlos a todos. Entonces, seamos muy concretos y muy puntuales. Entonces, les cedo la palabra. Por aquí sigue la señora Gloria, luego seguiría Cristian, Pilar y Gloria Layo. Señora Gloria, active por favor su micrófono. Muchas gracias. Definitivamente, como nos decía el padre Rubén Darío, estas crisis a veces nos manipulan. Entonces, no perder la esperanza. Yo pienso que es lo más importante porque con las crisis, con todos los problemas que hemos tenido, con lo que se nos viene el domingo, a veces desfallecemos y eso es lo que no debemos hacer, no perder la esperanza. Y definitivamente, como Gabriel nos dijo en Romanos 12, 9, 21, ahí está contenido todo lo que debemos hacer. Es que el pertenecer a nuestra iglesia es una maravilla porque siempre nos da esas enseñanzas
tan especiales que nos fortalecen y nos ayudan a salir de todas las crisis. Y también muy de acuerdo con lo que acaba de comentar Gilma Lucía. Las comunidades son muy importantes porque ahí se fortalece amistad, se fortalece la escucha, se fortalece el poder ayudar a la persona que está con nosotros. Entonces, esas comunidades nos ayudan cantidades. Y la parroquia nos da oportunidad de poder trabajar con nuestra gente, con la comunidad y estar vinculados a la parroquia y estar ayudando en lo que se pueda hacer. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Gloria. Bueno, le cedo la palabra a Cristian. Por favor, ser muy puntual. Gracias. Buenas noches. Sí, muchas gracias por este espacio y en verdad me voy cuestionado por entender, modificarme hacia el pro común. Mi ser, pensando en que tengo que empezar a modificar ciertas actitudes mías y convertirlas en oportunidades distintas, ¿no? Eso, yo creo que básicamente lo que ustedes dicen, la capacidad de escucha, pero también la capacidad de modificarme en pro del otro y que mi comunidad también pueda entender que sí es importante modificarse para poder comprender al otro. Muchísimas gracias, Cristian. Se nos iban recortando un poquitín por acá, pero logré captar tu idea, ¿no? Lo vital que es aceptar que necesitamos cambiar, que hay cositas que hay que ajustar por aquí, por allá, y hay que aceptarlo, como muy bien nos explicó la doctora Karen, hay que aceptarlo, hay que irlo trabajando. Si ya lo identificamos, ahora trabajamos. Muchas gracias, Cristian. Muy bien. Y seguimos con Pilar y finalmente con la señora Gloria Larco. Pilar, te cedo la palabra. Activa tu audio, por favor, muy puntual. Sí, bueno, sí, yo me sumo a lo que dijo Cristian. Sí, yo creo que siempre tenemos cositas por mejorar y a mí me tocó bastante este taller y me dejó una gran enseñanza que la pondré en práctica, ¿no? Lo primero sería revisar la forma de relacionarme, si es una forma sana o no, y a nivel familiar, a nivel social, y si no, integrando pues lo aprendido hoy, si lo que estoy diciendo construye o destruye, ¿no? Especialmente por estos días tan significativos en nuestra Colombia. Y al escuchar, ¿no? El escuchar al otro también, que nos hace mucha falta eso, escuchar a la otra persona. Gracias. Gracias, Pilar. Muchas gracias. Y bueno, señora Gloria Layón, te quedó una misión, es no repetir y darnos como un aporte final. Bueno, yo quiero decir en resumidas cuentas lo siguiente. Estamos invitados a ser positivos, ser espirituales efectivamente, orar, mirar la vida de mejor forma, siendo agradecidos, generosos, compasivos, compartir y divulgar nuestra fe en la comunidad, por dentro y por fuera de nuestra parroquia. Muy bien, muchísimas gracias, señora Gloria. Y a todos ustedes, gracias por esos aportes, por abrir su corazón, su mente y expresarnos eso que va surgiendo, esas inquietudes, esos interrogantes, y vamos entre todos aprendiendo, entre todos vamos caminando y vamos aportando a este proceso de crecimiento y formación como comunidad.
Muchas gracias a todos. Le doy gracias también a nuestros invitados especiales y quiero quedarme con una última idea ya para finalizar este momento o el día de hoy. También siguiendo sus sugerencias nos alargamos un poquito para podernos escuchar un poco más. Y bueno, pues vuelvo y retomo la frase que nos compartió la doctora Karen. Nacimos con la oportunidad y la responsabilidad de convertirnos en personas legendarias, marcar la diferencia y construir la sociedad que anhelamos. Creo que esta frase resume en general lo que queríamos también nosotros expresar en este espacio de diálogos en la ciudad. Ese cambio empieza también de adentro hacia afuera, reconociéndolo como todos, como lo comentó Cristian muy puntualmente, de aceptarnos que somos seres humanos, de no olvidarnos de nuestra humanidad y de estar siempre dispuestos, abiertos a esa escucha, a esa esperanza, a ese amor, a ese respeto, todo lo que cada uno de nosotros aportó, se comprometió el día de hoy, en esta noche, para hacerlo ustedes cada uno en su vida, de forma personal, pero también llevarlo a sus comunidades. Cuando hablo de comunidades, es la relación que están con el otro. Su primera comunidad es su familia, es su compañero de trabajo, es su compañero de estudio, es la persona con la que usted está en su diario vivir. Así que los animo a que esta crisis de las relaciones humanas sea siempre vista como esa oportunidad de el cambio, de transformar, de esa esperanza que tanto necesitamos y de esa justicia social que queremos construir como país. Les he dejado en el chat, les pido que por favor nos respondan allí, igual les voy a enviar un correo con las memorias como es acostumbrado y con este enlace es importante para nosotros escucharnos, para seguir mejorando, porque este espacio es realmente de ustedes. Este es un espacio para hacer lectura creyente de la realidad a partir de las situaciones presentes. Este análisis de la realidad con una mirada de fe. Muchísimas gracias a todos. Dios los bendiga. Una feliz y bendecida noche. Y bueno, sigamos orando por nuestra patria, por todo el mundo, que tanto lo necesitamos. Y recuerden, nuestro próximo espacio de diálogos en la ciudad será en el mes de agosto y como es costumbre les estaré enviando la información, correo electrónico, WhatsApp y en nuestras redes sociales. Conéctense y seguimos en contacto. Feliz noche. Cuídense mucho. Feliz noche para todos. Muchas gracias. Que estén muy bien. Muchas gracias. Feliz noche para todos. Gracias, doctora. Y buenas noches por las a todos. enseñanzas.